bienvenidos todos, en especial a aquellos que están con nosotros a través de nuestras redes, a través de la iglesia en línea, de parte de aquí de la iglesia presencial, pero conectado a través del Espíritu Santo contigo. Esperamos que tengas un excelente día y que la palabra de Dios que es impartida el día de hoy también sea de enorme edificación, de transformación. Esperamos que no solamente aquellos que nos están viendo, sino aquellos que nos escuchan a través de la radio, a través de diferentes medios, puedan disfrutar del banquete en la palabra del Señor que esta mañana tenemos juntos. Bien, quiero compartir con ustedes un tema que he llamado el Dios de quien sirvo, de quien soy y sirvo. El Dios de quien soy y sirvo. Si hay algo determinante en la vida de una persona, es saber quién es. La identidad es determinante. La identidad nos mantiene en el rumbo o la falta de ella nos puede llevar a rumbos inciertos. Podemos estar acertando cada día en nuestra vida en función al rumbo al cual Dios ha colocado para nosotros, o podemos estar cediendo ante la tentación de hacer lo nuevo, pero no necesariamente lo que aporta para nuestro rumbo y para aquello que Dios ha dispuesto para nosotros. Si yo te preguntara, ¿crees que Dios ha dispuesto y tiene un propósito para ti? ¿Qué pensarías? Yo creo que todos aquellos que estamos en Cristo, pero la primera pregunta que parte entonces es esta. ¿Eres cristiano? ¿Estás en Cristo? Es decir, ¿has aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador? Amén. Y tú allí que estás a través de la radio, de la internet, ¿también crees que Dios tiene un propósito para ti? Creo que todos los que hemos venido a Cristo hemos recibido ese ADN espiritual que nos permite también entender que hay un propósito para nosotros. Pero en la medida en que transitamos en la vida como cristianos, empezamos a asimilar y no solamente aprender, porque aprender es una parte, pero asimilar la vida como creyentes es totalmente determinante. Esta frase, el Dios de quien soy y sirvo, la han dicho diferentes hombres en la Biblia. Pero vamos a transitar en el trayecto, en un pequeño espacio de la vida del apóstol Pablo, para revisar lo que significa la providencia de Dios. Que Dios, y la palabra providencia viene del latín providere, y dicho vocablo latino no solo tiene sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que las provee, las prepara, las planea, las arregla con conocimiento de antemano. Significa que no solo Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios las provisiona, las supervisa y las cuida con una determinación anticipada. Cuando hablamos de la providencia de Dios, lo que viene o lo que debe venir a nuestra mente es que Dios ha preparado algo para nosotros. Y Dios ha preparado algo para ti. Dios ha preparado algo para ti esta mañana. Y creo firmemente que cuando venimos con una expectativa de que Dios ha preparado algo para nosotros, nuestra mente y nuestros ojos están bien atentos para captar, para tomar aquello que Dios ha dispuesto. Ahora, de repente estás viviendo un momento difícil, una circunstancia adversa, algo que en alguna medida está generando presión, incertidumbre, dolor incluso. Sin embargo, aún en medio de esas cosas, tenemos que recordar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, que es que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a nuestro bien. Pero el versículo sigue diciendo que es a los que conforme a su propósito, a su llamado, han sido elegidos o han sido llamados. Conforme a su propósito han sido llamados. El apóstol Pablo, para poder transitar hacia este pasaje que vamos a leer el día de hoy, tengo que hacerte una referencia. En el capítulo 20 del libro de los Hechos, Pablo se reúne con algunos ancianos de la iglesia de Éfeso en la ciudad de Mileto. Allí Pablo les dice, ¿sabes? El Señor
el Espíritu Santo me ha hecho saber que tengo que movilizarme hacia Jerusalén. Debo transitar por un camino, y lo que me dice el Espíritu es que vendrán azotes, que vendrán prisiones, que vendrán dificultades. Y yo te pregunto algo en medio de todo esto. Quiero hacerte una pregunta. Si por alguna razón tú recibieras un mensaje de Dios y que te diga: para que se cumpla mi propósito, tendrás que pasar por algunos momentos difíciles la próxima semana o los próximos meses. Y tienes que ir hacia este lugar. Si no vas hacia ese lugar, eso no ocurrirá, pero tampoco el propósito ocurrirá. Allí es donde necesitamos evaluar qué tan importante es para nosotros vivir en el propósito de Dios. Qué tan importante para nosotros experimentar y transitar la dependencia tal de que Dios dirija nuestra vida. Y la pregunta es: ¿irías a ese lugar? ¿Irías a un lugar en el que sabes, te enfrentarías a una circunstancia en la que ya previamente se te ha dicho: vendrán momentos difíciles? Ahora, lo escojas o no, la vida en sí misma trae consigo ese componente. Ahora bien, nos adentramos en una vida llena de muchas circunstancias que pueden ser adversas y difíciles. Sin embargo, cuando tenemos en claro el propósito de Dios y el propósito más elevado, estamos dispuestos a enfrentar las circunstancias. ¿Cuántos están casados? ¿Se les dijo que sería fácil el matrimonio? Es fácil si se muere. No solo físicamente, sino que se muere a sí mismo y deja que Cristo vaya adelante, ¿ok? La forma más fácil realmente del matrimonio es morirse uno mismo y que Cristo emerja en nosotros. Pero sin embargo, a pesar de que sabíamos que enfrentaríamos circunstancias difíciles, igual decidimos dar el paso. ¿Por qué? Porque nos amábamos, porque tú y yo contra el mundo y contra lo que venga, porque nuestro amor es suficiente para enfrentar cualquier circunstancia. Y aunque no siempre eso es suficiente en ese momento, la verdad es que lo que es suficiente es Cristo en nuestra vida. Asumimos ese tipo de caminos porque había un propósito superior. Ahora, lo que determina qué tan consecuente puedas ser en ese propósito y en ese camino es quién eres y a quién sirves. Y yo te pregunto, ¿a quién perteneces? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿Quién te compró? Si es que eres consciente de que fuiste comprado. Porque nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Sangre no de machos cabríos ni de corderos, sino de la sangre preciosa del Cordero inmolado, perfecto, Jesucristo. Y nosotros fuimos llamados, fuimos comprados por Dios, estábamos perdidos, presos, y nosotros tuvimos la oportunidad de ser comprados por Dios con un precio muy alto para un propósito mucho más elevado. Cuando somos conscientes que nuestra propia vida no nos pertenece, entonces podemos ir y tomar una decisión como la que tomó el apóstol Pablo. Citaba y decía, el apóstol Pablo decía que venían esas cosas difíciles. Y Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo valiosa mi vida para mí mismo, con tal de que termine mi carrera con gozo. Ahora la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿tenemos tal convicción para que de ninguna cosa hago caso, ni estimar nuestra vida valiosa? No estamos tan aferrados a esta vida como para tenerle miedo a un camino que pueda ser difícil, que incluso pueda terminar en muerte física, con tal de que termine la carrera con gozo. Y él decía cuál era ese final:
dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, culminar con el ministerio que Jesucristo le había entregado. Ahora, allí ya empieza a ser un poquito más elevado el compromiso, porque no solamente es quizás venir a la iglesia, no solamente o venir a un lugar como este para reunirnos como iglesia, no es solamente leer la escritura, orar, sino ser conscientes de que, hey, yo le pertenezco a Dios. Vamos, si tienes hijos, tus hijos le pertenecen a Dios. Y entonces, ¿por qué querer controlar lo que igual no puedes hacer? Que a veces batallamos tanto con controlar cosas que la verdad no podemos hacerlo. Cuando nuestra propia vida está controlada por alguien más. Y si es Dios, genial. Pero necesitamos como hacer una entrega formal. Y una cosa es que nos compren y otra cosa es que nosotros nos entreguemos. ¿Sí lo ves? Una cosa es que nosotros seamos comprados a precio de sangre y otra cosa es que entreguemos nuestra propia vida al Señor. Igual le pertenecemos, pero qué maravilloso es entregar cada día al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, Pablo termina yendo a Jerusalén. Esa gente que estaba a su alrededor lo lloró, lo abrazó, lo besó, porque ellos sabían, no volveremos a ver a Pablo. Si quieres leer ese pasaje, está en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Posteriormente él va, y en efecto, ocurre lo que el Espíritu le había dicho. Prisiones, azotes, problemas. Pero cuando se está en el propósito de Dios, cuando se está transitando en el propósito de Dios, pero dentro de ese propósito hay momentos difíciles, hay circunstancias adversas, no podemos perder de vista que pertenecemos a Dios y le servimos. Si perdemos de vista esto, entonces podemos ensimismarnos en la circunstancia, poner la mirada en la circunstancia y decir, yo que le sirvo a Dios, yo que estoy pendiente de la gente y a mí me pasa esto. ¿Cómo es posible que si yo sirvo a Dios, entonces tenga que vivir esta enfermedad? Mi hijo o mi familia tenga que pasar por esta circunstancia. Y hay gente que levanta el puño al cielo y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta circunstancia, si aún en medio de todo eso, yo te alabo y te adoro? No puedes desconectarte entonces de que hay un propósito superior. Para Pablo era ir a Roma. Y en Roma se plantaría la semilla que dispersaría masivamente el Evangelio. Históricamente, la presencia de Pablo en Roma lo que hace es que, como Roma era la capital del mundo en ese momento, entonces el Evangelio empezó a dispersarse rápidamente a través del mundo por medio de la presencia de este hombre llamado por Dios, pero que él mismo se entregó para poder ejecutar tal misión. Ahora, en medio de todas esas cosas, nos vamos a centrar en un episodio de ese transitar. No quiero que pierdas de vista que necesitamos recordar de quién somos y a quién servimos en medio de los momentos difíciles, para poder tener la perspectiva más clara, porque en medio de los momentos difíciles la gente perderá la esperanza, pero tú serás portador de esa esperanza. La gente puede perder el sentido de la vida, pero tú tienes sentido de la vida. La gente puede perder y mirar las cosas como si este fuese el final. Pero cuando hay un hijo de Dios en medio de una circunstancia adversa, el propósito de Dios está presente y no dudes, Dios estará al control y nunca dejará desprovisto de su provisión, de su protección a sus hijos e hijas, porque Él tiene un propósito eterno, maravilloso, trascendente con cada uno de nosotros. Entramos entonces en el naufragio
Y antes de eso quiero citar lo que el apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro capítulo 4: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si cosa extraña les estuviera aconteciendo. Qué interesante, ¿no? Las circunstancias difíciles pueden generarnos dolor, incertidumbre, pero no sorpresa. No se sorprendan de que hay momentos que pueden ser difíciles. Y yo estoy convencido de que Dios nos ha traído una vida y vida en abundancia, ¿ok? Y estoy convencido de que el reino de Dios se ha acercado y vivimos en ese reino. Pero aún en medio de esas circunstancias, citando las mismas palabras de Jesús, decía que nosotros en este mundo podremos tener aflicción, pero confiemos que Él ha vencido a este mundo. En nuestro transitar por este mundo pasaremos por momentos difíciles, y el detalle es que nos agarre de sorpresa cuando sabemos que realmente eso en algún momento vendrá. Y no es que nos levantamos así pensando, ay, ¿cuál será la circunstancia mala y difícil que hoy me pasará? No, siempre esperamos lo bueno de Dios. Yo en las mañanas me digo esto: Jorge, la bendición de Dios está en ti. El favor de Dios te rodea y algo bueno va a ocurrir. Lo que pasa es que aún lo bueno a veces está envuelto en circunstancias que pueden ser adversas. Ahora, el capítulo 27 del libro de los Hechos, aterrizamos en ese pasaje. Y dice, el verso 19, por cierto, antes de eso, Pablo es encarcelado. Pablo es llevado hacia un gobernador. Él apela como ciudadano romano a ser juzgado por el César y tiene que ser trasladado a un lugar, tiene que ser trasladado a Roma. En ese proceso es custodiado por un hombre y él es llevado a un barco. Él les dice antes de que zarpen que no salgan, que las circunstancias no iban a ser favorables, que las cosas no iban a estar bien, que era mejor que esperaran. Sin embargo, como era un simple preso más, no lo tomaron en cuenta y al final igual decidieron salir y se desató una enorme tormenta. Y pasaron por diferentes circunstancias difíciles. Ahora, en el verso 19, empezamos nuestra transitar en este pasaje y dice, y luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo, pero seremos náufragos en una isla. Ahora, creo que ya bastante era con que Pablo lo fuesen azotado, lo fuesen encarcelado, y lo fuesen encarcelado por Cristo, ¿sabes? Por ser cristiano. No obstante, a Pablo se le muestra
que el meterse en ese barco iba a generar ciertas circunstancias, que adentrarse al mar para ese momento iba a ser difícil. Así que cuando empiezan a caer las primeras gotas de agua, ¿ustedes creen que sorprenden a Pablo? No lo sorprenden. Y empieza a colocarse el cielo oscuro. Y a Pablo no lo sorprende. Y empiezan los vientos huracanados. Y a Pablo no lo sorprende. Y empieza la gente a tratar de resolver una circunstancia que no está en sus manos. Y a Pablo no lo sorprende. Ahora, lo que vemos entonces es que aún en medio de las circunstancias difíciles, Dios provee para que su propósito se cumpla. Dios provee. Pablo tenía que pasar de Creta a Roma. Eso tenía que ser por barco. Así que cualquier barco podía servir. Sin embargo, hay una diferencia en cuando un hijo de Dios está en el barco en medio de una tempestad y cuando no. Hay una enorme diferencia. Porque si esta gente fuese salido sin Pablo, probablemente todos hubiesen muerto. Sin embargo, por estar Pablo en el barco, las cosas fueron un tanto diferentes. Fíjate que lo primero que perdió la gente fue la esperanza. Y Dios prepara la provisión aún para los momentos que pueden ser complejos. Salmo capítulo 23, verso 5 dice: preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa desborda de bendiciones. Sería mejor comerse el banquete en presencia de los amigos, ¿verdad? Sin embargo, en presencia de los angustiadores, como dice otra versión, Dios prepara la provisión para cada uno de nosotros. Yo no sé qué estás viviendo y a lo que te estás enfrentando, pero lo que quiero decirte es que Dios ya ha dispuesto provisión para tu vida para este momento. Bien sea positivo o bien sea que se están empezando a mover la barca, que los vientos huracanados están ya empezando a pegar en la proa, que estás empezando a experimentar el sofoco de ver las circunstancias a tu alrededor y que las cosas no estén saliendo bien. Y quiero decirte que para momentos como este, Dios ya ha preparado su provisión. Dios preparó este barco para que este hombre pudiese cumplir el propósito. Ellos creían que solamente estaban cargando a un preso más, pero lo que estaba ocurriendo es que ese barco era parte de la provisión de Dios para que el propósito del evangelio, de la gracia de Dios, se dispersara por medio de todo, por medio de esa circunstancia y por todo el mundo. Y cuando nosotros sabemos de quiénes somos y a quién servimos, las circunstancias difíciles que aparentemente los demás pueden percibirlo como difíciles, para nosotros son provisión de Dios. Pero para eso hay que saber quiénes somos. Lo relevante allí es lo que Pablo dice: el Dios a quien pertenezco y sirvo, Él es el que me acompaña. Salmo 31, 19 dice: qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección, y los bendices ante la mirada del mundo. Mire, el mundo puede estarse cayendo a pedazos, y si usted es hijo o hija de Dios, Dios te bendecirá enfrente de todo el mundo. Mire, es que hay circunstancias que igual van a ser general. Todos estaban metidos en ese barco. Pero la verdad
Es que cuando un hijo de Dios está en medio de una tempestad y sabe quién es y a quién sirve, dice, aún estas cosas sirven para el propósito que Dios tiene conmigo. Dios tiene un propósito contigo y sirve esto. Ahora, el punto aquí es este. El punto es que muchas veces nosotros perdemos de vista el propósito, perdemos de vista quiénes somos y a quién pertenecemos y a quién servimos, y empezamos a mirar la tormenta. Y cuando se enfoca la mirada en la tormenta, cuando se enfoca la mirada en las pérdidas que aparentemente están ocurriendo y que estaban ocurriendo, Pablo dice, nos vamos a salvar, pero el barco no. Seremos náufragos. Habría pérdida económica. Quizás allí había una persona que había mandado sus medicamentos, sus alimentos, las cosas que estaba enviando para poderla negociar, y ese día perdió. Y hay pérdidas en la vida que realmente pasan a un segundo plano cuando el propósito de Dios es superior. Hay cosas que quizás tú has perdido en la vida, pero evalúalo claramente y date cuenta que quizás es una pérdida mínima, material e intrascendente si lo comparas con el propósito de Dios para tu vida. Si ves que detrás de todo eso Dios te permitió conocerle más, aprender más, tu fe se fortaleció, tu fe fue purificada, conociste algo más de Dios, asumiste ministerio, asumiste algún aspecto de la vida cristiana que es aún más elevado que simplemente aquello que aparentemente perdiste. Por eso Pablo decía, lo tengo todo por pérdida, porque lo demás es pérdida con tal de ganar a Cristo. Es ese hombre el que dice eso, y estaba metido en esa circunstancia. Ahora, no solamente es que Él proveyó del barco, sino que preparó esperanza para tu corazón. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sabes que Dios te está preparando este día para llenar tu corazón de esperanza, para que en medio de las circunstancias desesperanzadoras que puedas estar experimentando y en las cuales te vas a meter, y te vas a meter porque forma parte del propósito de Dios, tú seas portador de esperanza? Vamos, un preso en el barco está diciendo que no nos vamos a morir. ¿Quién le cree? Sin embargo, el único que tenía esperanza en esa barca era el preso. Porque aunque tenía grilletes en las manos, era libre en Cristo. Y usted y yo somos libres en Cristo para vivir con esperanza, para vivir con fe, para enfrentar las circunstancias difíciles con la entereza de carácter y con la identidad clara de que aún en medio de los momentos difíciles, Dios ha preparado todo lo necesario para que tú y yo podamos mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, la luz esperanzadora, la luz que trae paz, la luz que trae aquello que la gente afuera necesita. El barco puede estar lleno de personas dando vueltas y viendo cómo se salvan, pero la única salvación que verdaderamente genera y es trascendente y que trae vida y vida en abundancia es la que provee Cristo, y tú tienes ese mensaje de esperanza. Tú y yo somos portadores del evangelio de la gracia de Dios, un evangelio que trae paz, que trae esperanza, que trae fe, que le trae vida al que está muerto, y eso la gente lo necesita. Tú lo tienes. Tú lo tienes. Es interesante porque no solamente es que Dios provee, sino que también protege. Si hay una
claridad, si hay una seguridad que debemos tener en medio de los momentos difíciles, es que Dios nos protege, nos protege. Ahora, en el verso 22 del capítulo 27 de los Hechos, que es lo que estamos leyendo, dice, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Ahora mira lo interesante de esto. ¿Quién tenía el propósito allí? ¿Pablo, el barco o la gente que estaba alrededor de Pablo? Aparentemente Pablo. Y Dios protege a Pablo, pero tenía que proteger a los demás. No necesariamente. Pablo les dijo, no salgan. Pablo les dijo, no están dadas las circunstancias y las condiciones para que pueda ir el barco hacia el lugar de destino. Estaban advertidos. Quiero decirte esto. Aún la gente que no conoce a Cristo a tu alrededor, por medio de tu protección, es protegida. Si tú estás en ese barco, si tú estás en esa urbanización, si tú estás en esa calle, Dios protege a tus vecinos, a la gente que está a tu alrededor, porque tú estás allí. Los protege. Y mira qué interesante cómo lo manda a decir. Verso 23 dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. Ahora, imagínate la circunstancia. Esto me encanta imaginarlo. Era la noche, golpeando las olas durísimo contra el barco, vientos huracanados, el barco para un lado, para el otro. Creían que iban a morir, habían perdido la esperanza, estaban botando las cosas que estaban en el barco para tratar de mantenerlo equilibrado. Y Pablo, esa noche, tomándose un cafecito con un ángel. No lo dice la escritura, pero me gustaría saber, como me gusta el café, creo que Pablo tomaba café también. O lo que fuese que estuviese en ese momento. Ahora, aquí hay dos cosas valiosas. Uno, ¿Pablo tenía o no tenía el Espíritu Santo? El Espíritu Santo estaba en Pablo, ¿ok? Así que pudo habérselo dicho al Espíritu Santo. ¿Por qué mandó un ángel? ¿Por qué Dios mandó un ángel? Porque aún los ángeles para este tiempo, queridos, forman parte del plan y del propósito de Dios para cuidarnos, para protegernos, para animarnos en momentos difíciles. Quizás usted y yo, en medio de esos momentos difíciles, se nos ha sentado al lado un ángel para reafirmarnos que Dios tiene un propósito con nosotros. Algunas personas han experimentado y han tenido la oportunidad de vincularse, de tener un encuentro con personas que en un momento estaban y en otro momento ya no estaban. Y parecía que para Pablo era común echarse una reunidita de vez en cuando con un ángel. Pero lo que ocurrió con Pablo también puede ocurrir con nosotros, queridos. No lo dudes. Dios ha dispuesto sus ángeles para cuidarte, para protegerte, para afirmarte. Ahora, yo no puedo decir y no voy a decir que tú eres un ángel para otro. Usted es un hijo de Dios, no un ángel. Pero sí un mensajero, al igual que los ángeles son mensajeros. Usted puede ser un mensajero de parte de Dios para traer esperanza, para traer ánimo, para traer paz, para decir, tranquilo, el Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, me ha dicho que vamos a estar bien. No se preocupen. Y la gente allí vuelta loca y Pablo tranquilo en la noche. La gente allí buscando y tratando de resolver y tratando de protegerse. Y Pablo seguro al lado de un ángel en la noche explicándole que el propósito que tenía Dios con él
iba a darse. Y esto es sumamente interesante, porque el verso 24 dice que este ángel le dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Ahora, pregunta: ¿no sería mejor que el ángel le dijera: Pablo, Dios lo pensó mejor y ni siquiera vas a tener que ir al César, vamos a buscar otra manera más sencilla para ti, para que el evangelio se disperse? A veces no queremos ir. Y fíjate cuál es la otra parte o la otra cara de la moneda de un posible hijo de Dios. Imagínate a Pablo ya no pensando y no sabiendo a quién pertenece y a quién servía, sino solamente mirando las circunstancias. Un Pablo diciendo: wow, yo que sirvo a Cristo, que he dado a conocerlo, que he entregado mi vida por Él, no solamente ahora estoy preso, sino que siento que ahora me voy a morir en este barco. Ni siquiera se va a cumplir lo que Dios me dijo que se cumpliera, poniendo en duda quizás la promesa de Dios. Y no vemos, la Escritura no nos muestra a este Pablo, pero algunos de nosotros quizás hemos estado en ese punto, diciendo: yo que sirvo a Dios, yo que le creo a Dios, ¿y por qué a mí estas circunstancias? Ahora, cuando nosotros estamos ensimismados en las circunstancias, cuando nosotros solamente vemos aquello que está en nuestra contra, perdemos la capacidad para tener un encuentro con un ángel y reafirmarnos lo que somos y hacia dónde vamos. Y a veces esperamos que la situación se resuelva y ya, cuando lo que va a ocurrir es que el favor de Dios va a proveer para que puedas transitar en medio de esa circunstancia. Algunos queremos evadir dolores, algunos queremos evadir enfermedades, algunos queremos evadir circunstancias que formarán nuestro carácter. Muchas veces queremos evadir esas cosas, no queremos pasar por la prueba, no queremos pasar por la tribulación. La verdad es que no es agradable. Y la buena noticia que le da el ángel es que: dale, Pablo, que vas a ser juzgado. Esa era la buena noticia. Si te la dieran a ti, ¿cómo quedarías tú? Dale, que vas a seguir pasando roncha. Dale, que vas a seguir en estas circunstancias. Dale, que vas a seguir sintiendo el dolor, pero Dios va a estar contigo. Dale, que por medio de esa circunstancia con tus hijos, Dios va a formar en ti carácter, firmeza, fe. Dale, que por medio de la gente que está a tu alrededor, que te está generando complicaciones, Dios te está formando y va a mostrar su gloria a través de ti. Queremos evadir el problema, queremos evadir la prueba, pero obtener el resultado glorioso. Ahora, yo entiendo, todos en alguna medida podemos experimentar eso en algún momento, pero recuerda, primero, la victoria está asegurada. Usted está transitando una circunstancia en la que la victoria está asegurada. Se lo voy a volver a repetir. Usted está en un momento, en una circunstancia en la que Dios ya te ha entregado la victoria. ¿Ya te la entregó? Ahora bien, eso no significa que inmediatamente, listo, se disipó la tormenta, cielos abiertos, nada de oleaje fuerte. No. A veces lo que Dios va a proveer es lo único que necesitamos: afirmarnos en que Él está al control. Y Pablo da la buena noticia para aquellos que lo estaban escuchando. Dice: además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo.
buena noticia para los que estaban alrededor. Alrededor quizás había ateos, paganos, hombres que no eran temerosos de Dios. Ahora, ¿tú crees que después de semejante rollo y circunstancia difícil, un preso se levante y diga que Dios, el Dios de él, le ha concedido la oportunidad de que salgan vivos? Después que salgo vivo, voy a seguir siendo incrédulo? La Biblia no lo expresa. Es meramente especulativo. Pero me gustaría en algún momento preguntarle al Señor, o cuando llegue a su presencia, ¿qué pasó con esa gente que naufragó con Pablo? ¿Creyeron o no creyeron? De repente nos vamos a conseguir con alguno de ellos allá arriba. De repente nos vamos a conseguir con el carcelero que estaba al lado de Pablo, tenía que estar al lado de Pablo. ¿Y tú sabes lo que significaba ser el carcelero de Pablo? Ese hombre debió hablar hasta por los codos. Y de que escuchabas el evangelio, lo escuchabas. Y no solamente es escuchar el evangelio, es que luego vivió parte de los resultados y del propósito de Pablo en medio del naufragio. Y quizás estaba amarrado allí a Pablo porque una cosa era tener el preso y otra cosa es que se te escaparan. Si se te escapaban tenías que morir. Así que quizás estaba muy cerca de Pablo. Y como Pablo sobrevivió, probablemente este hombre también. ¿Tú crees que ese carcelero no tuvo la oportunidad de convertirse? Ahora mira esto. Quizás tú seas el Pablo de esa barca y las circunstancias a tu alrededor son simplemente el canal por el cual Dios muestra su gloria a través de ti para que otros crean. ¿Estaba dispuesto por Dios que la tormenta golpeara el transitar de Pablo hacia Roma? Quizás sí, quizás no. Lo único que sé es que Dios usó esa circunstancia para que los que estaban en ese barco conocieran a un Dios que protege en medio de esos momentos difíciles. Y lo más importante es cuando Pablo dice: el Dios a quien pertenezco y sirvo se encarga de esto. En su bondad me los ha entregado en las manos, pues. Si yo no estuviese aquí, probablemente ustedes estuviesen fuera del juego. Entonces Pablo dice: así que anímense. Y con esto yo quiero cerrar con esta frase: pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. Aquí está lo determinante. Puedes tener un propósito de parte de Dios y lo tienes. Un ángel mismo puede bajar y decir: vas hacia ese propósito. Pero creer te toca a ti. ¿Tú te imaginas en una versión paralela a un Pablo diciendo: Dios dijo esto y el ángel de Dios me dijo esto, vamos a ver si ocurre? Pablo había experimentado lo que significaba pertenecer a Cristo. Pablo sabía lo que era despojarse a sí mismo para servir a Cristo. ¿Tú crees que un naufragio, luego de que un ángel se te acerca y te dice que Dios los va a cuidar y que no solamente a ti sino a otros, y después de eso yo lo voy a poner en duda?
Querido, ¿qué pasaría si nosotros realmente esta última frase de Pablo nos las dijéramos todos los días? Pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él dijo. ¿Qué es ese tal como Él dijo para nosotros? Tengo planes de bien y no de mal para darles el fin que tengo en mente. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. He aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Por sus llagas nosotros hemos sido sanados. El pan nuestro de cada día está hoy, ya dispuesto. Sucederá tal como Él dijo. Allí es la decisión que puede hacer que las cosas puedan ocurrir, nosotros siendo conscientes de esa, o ocurrir sin que nosotros seamos conscientes. Lo que Dios dijo, lo creas o no, va a ocurrir. El punto es que nosotros podemos transitar la vida dudando de Dios y aún siendo salvos, o siendo salvos y creyendo que la vida que Dios nos ha entregado es la que tú puedes vivir hoy. Hoy. Si Dios nos dice, pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán, tenemos que decirnos, yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo. Pastor, pongo las manos y no se sana, vuelva a orar. ¿Por qué? Porque de nuestra parte está el creer y de Dios obrar. Yo no sé cuándo es el momento para sanar para alguien. Yo lo único que sé es que tengo un solo día y un solo momento actualmente para poder colocar las manos, y es hoy. Y yo quiero retarte a que le sigas creyendo a Dios en medio de esa tormenta. Porque algunos están metidos en tremendas tormentas. Y pido al Señor que hoy, por medio de estar en este lugar, sea como un encuentro con un ángel que te está confirmando y que te está reafirmando: no te he dejado, no lo voy a hacer. Tengo un propósito contigo, voy a darte el fin que tengo en mente. Pensé en ti, pensé en esta circunstancia, está obrando para tu bien. Quizás tú no lo entiendas, pero yo sí lo entiendo. Confía en mí porque te amo, porque di a mi hijo y porque tengo un maravilloso plan para tu vida. Sigue confiando. Y el tema no es entender muchas veces. A veces entenderemos el porqué y a veces no. ¿Sabes lo que ocurrió después? Ciertamente, naufragaron, sobrevivieron. Pablo llega a Roma. ¿Y sabes cuál fue el final? Un día, en un coliseo romano, la cabeza del apóstol Pablo rodó por la tierra. Y yo me imagino a los ángeles esperando la entrada de Pablo a la presencia de Dios, haciendo como una filita, porque el general de la fe para los gentiles estaba volviendo de donde había venido, a los brazos de su Padre. Y muchas veces lo que nosotros queremos evitarnos es eso. Yo me imagino que Pablo, cada vez que era azotado, pensaba: quizás hoy me den el golpe de gracia y termine yo en la presencia del Señor. Para Pablo era eso. Ahora, yo no te estoy diciendo, busca una vida de mártir. No.
pero sí sigamos el ejemplo de un hombre que se entregó, que sabía a quién pertenecía, sabía a quién servía, y en medio de las circunstancias difíciles era un portador de esperanza, de fe, del evangelio, de aquello que Dios le había llamado a hacer. Amigo, hermana que estás acá, y los que están mirándome o escuchando a través de la radio, no hemos sido llamados solamente a consumir predicaciones devocionales. Usted está siendo preparado, y si no era consciente, hoy quiero que por medio del Espíritu Dios le haga consciente de que usted está siendo preparado para ser portador de esperanza, para ser portador de la gracia, para ser portador del evangelio, para ser portador y que muestre el nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Usted tiene el ministerio de la reconciliación. Dígale a la gente: reconcíliate con Dios para que puedas vivir la vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Y si nosotros le creemos a Dios y le seguimos creyendo a Dios, la gente que está a nuestro alrededor, que todavía no conoce a Jesucristo, por medio de tu testimonio, por medio de tu palabra, por medio de lo que Dios está haciendo en ti y a través de ti, empezarán a creer. ¿Pero lo crees tú? ¿Lo crees tú? Cuando hay lugares, reuniones de desesperanza a tu alrededor, ¿qué haces? No, pastor, me voy, me encierro ahora y a reprender todo ese poco de demonio. Está bien. Pero también podríamos acercarnos. También podríamos hablar de la esperanza. Cuando vemos gente en el barco de la vida lanzando su vida por la borda, lanzando el matrimonio por la borda, lanzando a los hijos y a la familia por la borda, y aunque no lo hacen de manera directa, cuando alguien está preso, por ejemplo, de trabajar y descuida a su familia, está lanzando por la borda la familia. Hay gente que está lanzando por la borda la salud. Hay gente que está lanzando por la borda la vida emocional, la vida espiritual. ¿Qué hacemos nosotros? Y hoy quiero es animarte a creerle a Dios para ti. Pero recuerda que en el barco no solamente estás tú. En el barco hay más gente y la mayoría no tiene esperanza, no conoce a Jesucristo y necesita que tú hables de lo que Dios te ha entregado. Amén. Ahora bien, ¿crees que Dios tiene un propósito contigo? ¿Crees que Dios lo está ejecutando? ¿Crees que en medio de las circunstancias que estás viviendo, Dios está aportando, aunque no lo comprendas, está aportando para que tu fe crezca, para que tú seas más dependiente de Dios, para que puedas conocer a Dios más profundamente y para que lo dejes conocer? ¿Crees eso? ¿Y crees que las promesas son sí y son amén en Cristo Jesús? Que tal como Dios lo dijo, así se cumplirá. Entonces, aplauda a Dios primeramente. Pero actuemos. Actuemos conforme a esa fe que ha sido plantada. En algún momento llegará nuestro tiempo de partir
a la presencia del Señor si Él no viene antes. Oro para que sea así porque las cosas se están poniendo un poquito difíciles. Y crea esto que está ocurriendo. Los tiempos se están acelerando. Por amor a los salvos. Pero mientras eso sea así, nosotros confiemos. Quiero cerrar con una oración, animando a todos los que no conocen a Jesucristo y que estás metido en esta misma barca, llevando los mismos golpes y lanzando las cosas por la borda. Hay alguien que vino para salvarte. Hay alguien que vino para hacer que la vida sea diferente, que tengas esperanza. Y si hay algo que lanzar por la borda, es todo aquello que nos separa de Él, en especial el pecado. Pero no podemos ser libres del pecado si no somos salvados, rescatados y comprados por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así que si alguno está entre nosotros o está a la distancia y hoy quiere hacer a Jesucristo su Señor y Salvador y decirle: Señor, sálvame porque este barco se está hundiendo, quiero animarte a que cierres tus ojos y le digas allí: Señor, sálvame. Señor, transfórmame. Dame vida. Quiero arrepentirme de mis pecados y de mis faltas. Sé que es una vida que no se acerca a ti. Pero tú te has acercado a mí para darme un mensaje de esperanza. Pero no solamente quiero el mensaje, quiero la vida llena de esperanza. Creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Permíteme ser tu hijo o hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame la oportunidad de vivir conforme a tu voluntad y conforme a aquello que tú tienes para mí, ese propósito del cual he escuchado. Gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta última oración, nos encantaría saberlo. Bien sea que estés aquí o que estés a la distancia, háznoslo saber para que podamos juntos disfrutar de la novedad de vida que Dios ha comprado y ha traído para ti en este momento. Damos gracias al Señor por este momento y nos despedimos de aquellos que están alrededor de nosotros en otros lugares a través de la iglesia en línea. Un abrazo para todos.